esta mañana y para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Me siento en casa porque esta es mi casa desde que tenía 13 años. Y me siento como en casa, como en la iglesia que pastoreo, porque en los Estados Unidos la mayoría de las iglesias y congregaciones son congregaciones pequeñas. Y se ha dicho y se han hecho unos estudios que dicen que la mayor parte de las iglesias o la asistencia media de la iglesia es entre 50 y 150 miembros. Ese es el average de la iglesia presbiteriana. Sabemos que donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor está en medio de ellos. Así que le doy gracias al Señor por ello y traigo saludos de la primera, y mi iglesia tiene un nombre largo, Primera Iglesia Presbiteriana de Habla Española de Brooklyn. Muy largo, demasiado largo. Y les traigo saludos de esa iglesia en la cual estoy siendo pastora interina. Yo me retiré hace 2 años, pero me pidieron que les ayudara en este tiempo y llevo 1 año y medio con ellos como pastora interina, ayudándole en un proceso de transición entre un pastorado y el nuevo pastorado que Dios sabrá cuándo será. Y estoy en ese tiempo de ayudando a esta iglesia. Y yo hoy les invito a que me acompañar a Pablo en su segundo viaje. Pero quiero decirles algo. En mi estilo de predicación hay veces que yo pongo a la congregación a participar. Y la congregación participa. Así que les pido que quizás, si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 16, la lección que leímos, porque quizás en el proceso podamos compartir todos juntos. Así que vamos a acompañar a Pablo en su segundo viaje. Si ustedes recuerdan, el día de Pentecostés surge la iglesia. Y desde ese momento aquellos apóstoles se dedican, ¿verdad?, a predicar, y la iglesia va creciendo. Y según iba creciendo aquel número, empezaron las persecuciones hacia esta pequeña iglesia que estaba surgiendo. Así que hoy nos encontramos con Pablo, quien después de haber perseguido a aquellos primeros cristianos, aquellos seguidores del Evangelio de Cristo, predicando, había ido cuando iba hacia Damasco. Lo encontramos entonces ahora que llega a Jerusalén a conocer a los apóstoles. Allí, cuando llega a Jerusalén, es recibido con recelo, temor y suspicacia por los apóstoles. Allí, Bernabé lo tomó bajo su cuidado y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Pablo había recibido el llamado y permanece entonces un tiempo en Jerusalén. Luego regresa a Antioquía con Bernabé. Y es aquí en Antioquía, donde el Espíritu Santo les indica iniciar un viaje misionero, su primer viaje misionero. La iglesia le impone las manos y siempre guiados por el Espíritu Santo, inician su primer viaje por la región de Asia Menor, parte de lo que hoy conocemos quizás con el Medio Oriente o el Middle East. Regresando otra vez a concluir su viaje a Antioquía. Y estando en Antioquía, es que Pablo le propone a Bernabé: bueno, vamos a visitar a aquellos hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Vamos a ver cómo están. Vamos otra vez para allá, vamos a saludarlos para que ellos sepan que estamos con ellos, que estamos junto con ellos y queremos ver cómo están. Así que en ese momento en que hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo acerca de Marcos y deciden separarse e ir por distintos caminos. Pablo emprende el viaje que ya había pensado y que tenía en mente, esta vez acompañado por Silas. Pero Dios tenía otros planes, porque los planes de Dios nosotros no los conocemos, pero Él los hace manifestar. Para poder entender un poquito este viaje de Pablo, tenemos que conocer un poquito el contexto geográfico. Macedonia es la región que se encuentra al norte de Grecia. Y no la confundamos con el país que en la actualidad se llama Macedonia. O sea, Macedonia es parte también de Europa. En esta región se encontraban varias ciudades. Y esta región está separada de la región de Asia Menor por el mar Egeo y un estrecho de mar, el estrecho de Dardanelos.
En esta región hay varias ciudades importantes que las leyó ella, se fue mencionando: Filipos, Troas, Tesalónica y Berea. Hasta este momento hemos visto que la propagación del Evangelio se había limitado a Palestina y luego a la región de Asia Menor. De las ciudades de Macedonia, Filipo era quizás la más importante. Esta ciudad había sido fundada por soldados romanos que habían sido separados del ejército romano después de terminar una batalla. Y por la localización era una ciudad muy cosmopolita. ¿Qué sucede en la narración que leímos? Nos dice que Pablo está durmiendo y tiene una visión. ¿Cuál es la visión que tiene Pablo? ¿Qué ve Pablo? ¿Qué ve? Ve un varón macedonio que le habla y dice: pasa a Macedonia y ayúdame. Es una persona que está aquí pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. ¿Cómo entendió Pablo el mensaje del varón macedonio? ¿Cuál fue la reacción de Pablo? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo entendió él? No oigo. Es que yo soy maestra, ¿ves? No me puedo olvidar que soy maestra. Porque aquí tengo a mi maestra de segundo año de historia. Aquí Carmen fue mi maestra de segundo año. Ella fue la que me enseñó el amor por historia. Soy historiadora por ella, ¿sabes? Así que aquí estoy por ella. O sea, de maestra de historia. Así que no me olvido de eso. Pablo entiende, ve esa visión y entiende que está recibiendo un mandato, un mensaje. Fíjese que Pablo, la reacción de Pablo no fue, no me puedo mover porque no estoy pierdo el micrófono. La reacción de Pablo no fue decir: eso es un sueño, eso no tiene importancia. Pablo entiende que ha recibido un mensaje de Dios, y cuando de ese varón pasa a Macedonia y ayúdanos, él entiende que Dios le está llamando, e inmediatamente salen. Fíjense, voy a hacer una historia que yo le he hecho aquí anteriormente. Ok, estoy bien. Cuando me mude lo prendo, ¿verdad? Para que no haya doble apago. Fíjense que Pablo decide ahí mismo levantarse. Estoy diciendo que le voy a hacer una historia que yo la he hecho aquí en ocasiones anteriores y después la voy a relacionar al final. El comienzo de esta obra, de esta iglesia, en el 1958, tiene que ver con este pasaje que leímos y tiene que ver en parte con esa visión. El pastor fundador de esta iglesia, Reverendo Pereles, que iba a dar una clase en la universidad en Arecibo, pasaba todos los sábados por aquí, por esta área de Bayamón, que estaba empezando a desarrollarse, y dice que él pensó, le vino a su mente este pasaje de: pasa a Macedonia y ayúdame. Se acordó que había una familia presbiteriana viviendo en Bayamón, pero no había iglesia presbiteriana, que asistían, eran miembros de la iglesia en Monteflores, la familia Rosario. E hizo contacto con mi papá y mi mamá. Yo tenía 13 años, 12, 13 años. Ruti tenía 4 años. Y juntos empezamos esta obra. Pasa a Macedonia y ayúdame. Y ahí empezó esta iglesia. Pero yo voy a decir, más adelante vamos a ver y vamos a tratar de identificar quién es el macedonio hoy en día que le está diciendo a ustedes: pasa a Macedonia y ayúdame. Fíjense, las visiones bíblicas no son acerca de un edificio hermoso como este templo. Las visiones no son
tener un gran órgano de esos de pipa, pipes, que hay en las iglesias por allá. Las visiones no son de que se mantenga una gran organización o se inicie un programa. El macedonio aquí se refiere a gente, a población. La gente de Macedonia tenían obviamente que ser gente diferentes a las de Palestina y Asia Menor. Y esa gente, este varón entendía que había una necesidad. Tenían que comer alimentos diferentes, les gustaría otro tipo de música, usarían ropa diferente a los de allá de la Palestina, tendría una conducta diferente. La visión de Dios para Pablo presenta un retrato de alguien diferente a nosotros, con un claro anhelo espiritual de Dios, tenía una necesidad de Dios. La respuesta de Pablo no se dejó esperar. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. La decisión de dejar Asia Menor e ir a Europa fue una decisión significativa e histórica. Esta región era decididamente griega, territorio gentil. Me imagino que Pablo se habría preguntado si él sería aceptado en esa comunidad, si él los aceptaría a ellos, y si las historias, experiencias y vivencias y palabras que él tenía que compartir, que habían sido formadas dentro de la cultura judía, si serían muy diferentes de aquellas experiencias, de aquella mezcla cultural de la recién fundada ciudad de Filipo. Se preguntaría si tendrían relevancia. Él sabía que tendría que adaptar el Evangelio con nuevas técnicas, nuevas tácticas y nuevas formas. Familia, ¿quién es tu macedonio? Iglesia Presbiteriana en Bayamón, Santa Rosa. ¿Quién es tu macedonio hoy, en el 2015? ¿Quiénes son los macedonios para esta iglesia? ¿Qué población, qué realidad demográfica nos despierta de noche y nos dice, ven acá y ayúdanos? Vamos a ver, ustedes conocen, yo quiero oírlos ustedes ahora. ¿Quiénes son los macedonios que están pidiendo ayuda ahora? ¿Qué población demográfica, qué comunidad alrededor, donde sea aquí, les está diciendo a cada uno de ustedes, ven acá y ayúdame? No me lo tienen que decir, pero piénsalo. Piense, ¿quién es el macedonio que me está pidiendo ayuda a mí ahora, a esta iglesia presbiteriana en Bayamón en 2015? ¿Quién es el macedonio? Pablo y Silas salen zarpando desde Troas. Aunque la distancia entre Troas y Macedonia era corta a través del mar Egeo, era muy peligroso. Cruzar el estrecho de los Dardanelos, que virtualmente une al mar Egeo con el mar Negro, era peligroso, además de que abundaban los piratas. Ustedes saben cuán peligroso es para la gente montarse en una yola en Santo Domingo y pasar por el estrecho de la Mona, ¿verdad?, y llegar aquí. ¿Cuánta gente se ahoga? ¿Verdad que se ahoga mucha gente? Hay peligros, había muchos peligros. Es un tramo corto de Santo Domingo aquí, igual que era un tramo corto el que Pablo tenía que pasar, pero había peligro, había que pensarlo 2 veces antes de montarse en el barquito. ¿Okay? De manera que Pablo y Silas estaban arriesgando sus vidas para seguir la visión que Dios les había manifestado. Estaban arriesgando sus vidas para seguir la visión que Dios les había manifestado. Ellos tomaron grandes riesgos para llegar allá, pero ellos confiaban en Dios, confiaron a Dios todo lo que tenían, sus posesiones personales, confiaron en Dios aún la seguridad misma de su misma vida. Mis hermanos y hermanas, la visión bíblica siempre demanda de nosotros todo lo que somos y tenemos. La tarea que ustedes están envueltos no es fácil, tiene riesgo. Tiene riesgo, porque todos tenemos riesgo en la vida. Va a haber peligro. Pero ustedes saben qué,
hay que confiar todo lo que tienen a nuestro Dios, sabiendo que Él está acompañándoles todo el camino. Pablo entonces dice que llega a la ciudad y mira, hasta unos días, y entonces empieza a desarrollar su método. Camina, explora, visita la ciudad, mirando. La semana pasada, hace 2 semanas atrás, en mi iglesia la iglesia está celebrando el 90 aniversario. Y una de las cosas actividades que tratamos de hacer, se hizo en parte porque fue que llovió, fue hacer una caminata de oración, un prayer walk. Nos dividimos el vecindario cercano a la iglesia en diferentes regiones y asignamos grupos de 2 o 3 personas, donde también iban 2 personas mayores, iban algunos jóvenes también, para caminar por la ciudad, por el área, y orar, mirar lo que está pasando, mirar quién vive, qué negocios hay, qué actividades hay, y detenerse y orar. Orar allí. No estoy diciendo que van a reclamar territorio, como hace mucha gente por ahí, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de orar, mirar, escuchar, ver y orar. Y eso fue lo que Pablo hizo. Pablo empezó a caminar por la ciudad, mirando. Dice que caminando por las afueras de la ciudad, se encuentra con un grupo de mujeres junto al río. Y allí está Lidia con otras mujeres. Y entonces empiezan a hablar, a compartir, de tal manera que Lidia acepta, y de ahí en adelante se desarrolla un grupo de oración en aquella casa. Yo no sé cómo, pero sí sé que ustedes pueden hacerlo. Yo no conozco mucho este vecindario porque hace tiempo que salí de aquí. Pero ustedes sí pueden hacerlo. Ustedes pueden caminar por este vecindario, por los diferentes puntos, caminar y ver qué les rodea. Y ver si por ahí ustedes identifican a un macedonio, alguien pidiendo ayuda. Las visiones auténticas siempre se desbordan. No son para quedarse guardadas o atesoradas para sí. Cuando es auténtica, no podemos dejar hablar de ella. El pequeño grupo no puede quedarse encerrado. La pequeña célula de oración en casa de Lidia se extendió de tal manera que Pablo después en Filipenses dice: vuestro amor abunde más y más. Mientras más enraizados estamos en Cristo, más vidas serán transformadas y cambiadas. ¿Están ustedes motivados por una auténtica visión? ¿Han identificado ustedes esa visión? Déjeme decirle, en la iglesia que yo llevo, llevamos más de 1 año tratando de identificar la visión. La visión, primero, tratando de identificar la visión a través de estudios bíblicos, de oración, identificar la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para esta iglesia? Identificando la visión. Yo sé, mis hermanos y hermanas, que no es fácil. Yo dije que iba a ser corto, yo soy predico corto. La situación por la que pasa la iglesia no es fácil. Y la iglesia en términos generales está pasando situaciones difíciles. Pero hoy, al igual que hace 57 años atrás, hay un varón macedonio que les dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Si 57 años atrás eso se manifestó, hoy, 57 años más tarde, otra vez está la misma petición: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hace 57 años ese varón, esa misión, era un pueblo que en aquel momento Bayamón se estaba desarrollando
que empezaba a transformarse en ciudad. Y hace 57 años había unos presbiterianos de diferentes partes de la isla que se estaban mudando a Bayamón. Y esos presbiterianos estaban pidiendo ayuda. Queremos ser presbiterianos en Bayamón. Y empieza a unirse. Hoy, después de 57 años, hay otro varón macedonio que te habla y te pide ayuda. Ese varón macedonio puede ser ese gran por ciento de una nueva generación que les llaman los non. Ninguna. Que dicen que no pertenecen a ninguna iglesia, pero que quizás tienen muchas cosas, pero les falta Cristo en su vida. Y quizás esos non, o los nones, como dicen los ninguno, están buscando ayuda, están diciendo pasa a Macedonia ayuda. Pero quizás también ese macedonio puede ser los residentes del caserío Virgilio Dávila, que está ahí enfrente. Ustedes saben cuántos problemas hay ahí, cuánta gente hay que necesita. Quizás el macedonio es esa gente que le está diciendo pasa, ven y ayúdame. Quizás ese macedonio es la juventud, que al parecer no tiene dirección y necesita una guía. Yo no sé, pero ustedes sí pueden identificar quién es el macedonio. La respuesta de Pablo no se dejó esperar. Enseguida zarpamos, dice. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé porque fui parte, como dije, de empezar esta iglesia hace 13 años. Mi exhortación a ustedes es adelante, unidos en amor, teniendo cuidado de no perderse en discusiones vanas o creándose grupos. En el Evangelio leímos que Jesús le dice a los discípulos, mira, ¿de qué están ustedes hablando? No se atrevieron a decirle, porque dice, habíamos estado discutiendo quién es el mayor entre nosotros. Tenían vergüenza. Y Jesús le dice lo que tiene que decirle. Aquí nadie es mayor. Y más adelante Juan, en vez de decir, dice, no, es que mira, vinieron por ahí una gente y los regañamos, ¿saben? Los regañamos porque estaban diciendo que estaban predicando y ellos no nos seguían. Y Jesús le da su regañito. No podemos perder tiempo en discusiones de quiénes somos los mayores, quién es el mayor y quién es el menor, quién tiene más o quién tiene menos, porque eso no, para eso no nos llamó el Señor. Que el ejemplo de aquella iglesia en Macedonia, que el ejemplo de Pablo, que pudo identificar quién era el que necesitaba ayuda, que el ejemplo de Lidia y aquellos líderes en Filipo sea el ejemplo para ustedes, y que ustedes, como resultado de aquella labor que se hizo, ustedes también puedan responder al llamado del varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdame. Hay una comunidad, gente que pide ayuda. Hay una gente allá afuera que pide ayuda. Y ustedes simplemente tienen que identificar quiénes son los que necesitan ayuda en este tiempo e ir de manera que día a día vuestro amor, dice, abunde más y más. ¿Quién es el macedonio? ¿Quién es tu macedonio hoy, 2015, Iglesia Presbiteriana en Bayamón? ¿Quién es tu macedonio? ¿Quién necesita ayuda? Ve enseguida y ayuda.